Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el nuevo gobierno ya, sobre la nueva administración que a partir de mañana pues tiene que enfrentar con todos los retos que tiene el país y por supuesto que con todo implica con su gabinete, Luis Mario. Y me viene a la memoria ahora el evento que hubo el jueves de la semana pasada en el que Fusades le dio el premio de miembro honoraria a Mirna Líbano de Márquez, la primera mujer a quien le da Fusades ese premio, y con Mirna trabajamos allá a finales de los 80s en Fusades y después en la administración del presidente Cristiani. Y me viene a la memoria por el hecho del equipo de trabajo, lo que decía Jorge hace un rato, que decía que en la medida que no hubo un equipo de trabajo económico, por ejemplo, en esta administración, entonces la pregunta será, ¿tú ves esa posibilidad en este nuevo gobierno de algo así como lo que hubo en aquel tiempo, en el que Mirna, por ejemplo, era la ministra de Planificación y era la coordinadora de todo el equipo económico? ¿Tú verías algo así en esta administración? Bueno, ese es un buen ejemplo el que has puesto, Luis. Mirna Líbano reunía características interesantes desde transparencia en todos sus cargos, conocimientos académicos, experiencia, ¿ya? Liderazgo para manejar un equipo y visión, porque puede ser un funcionario con mucha academia y con mucha experiencia y mucho liderazgo inclusive, pero si no tienes visión hacia dónde quieres llevar esa área particular que el presidente te ha encomendado y que debe estar en ruta con la visión del presidente por tipo de sistema presidencialista que tenemos, entonces vas al fracaso. Yo me limitaría a decir algunas cosas en materia del gabinete. Primero, los ministros tienen que estar claros que el país ha avanzado en varios aspectos. Uno de esos aspectos tiene que ver con el combate a la corrupción y el acceso a la información pública. Esto significa que antes, en las administraciones de Arena y un poco en la administración del presidente Funes, los ministros no tenían esa presión de estar observados directamente por la sociedad civil y además de estar observados, de poder ser objeto de una solicitud de acceso a la información pública para que el ministro entregue toda la información de por qué le dio a determinada empresa un contrato y por qué no se la dio a otra, so pena que lo multen. Vimos al ministro último de Economía del presidente Funes que lo multaron con más de $6,000 por no dar información de la empresa de Alba Petróleos que la Dirección de Hidrocarburos tenía la obligación de entregar. Entonces, esa es una primera condición antes de hablar del gabinete a la que se van a enfrentar todos los funcionarios. Deben saber que están siendo observados y que el día de mañana les pueden pedir toda la información que sustente una decisión que han tomado. Y eso lo digo porque entonces limita y de alguna manera perfila el estado en el que se va a actuar y el espacio en el que va a actuar cada ministro. Debe hacerlo con transparencia y con mucha honestidad y responsabilidad. Lo segundo, Luis, es que podrá no tener mucha academia uno de los ministros que hayan sido nombrados, pero la idea fundamental es que se sepan rodear de la gente idónea. Si los ministros que ha nombrado el presidente Sánchez Serén y el mismo presidente tienen la apertura de permitirle al sector empresarial, a organizaciones de la sociedad civil especializadas en determinados temas, a que le pueda aportar técnicos, no para que estén o ocupen un cargo permanente en el Ejecutivo, sino para llevarles consultores de primer nivel internacionales o nacionales que trabajan en centros de pensamiento, gremiales empresariales, sociedades que impulsan, o asociaciones que impulsan la reforma política. También tendrá una ventaja cada ministro y cada secretario que podrá contar con esta gente. Pero si se cierran y no generan meritocracia, ni escuchan a los que saben, entonces los problemas, como ya los comentaba y los mencionaba el ingeniero Villacorta, son tan grandes que, bueno, hay enormes posibilidades que colapsen, ¿verdad? Y lo tercero, Luis, es que ya algunos funcionarios vienen de la administración del presidente Funes, los retoma el presidente Sánchez Serén y conocemos las labores de algunos, ¿verdad? Caso del Ministerio de Obras Públicas,
que se reengancha en esta administración y que si continúa con varias de las características que aplicó en la primera administración, digamos que podríamos tener ahí un ministro muy bueno. Ojalá este ministro pudiera también encargarse de supervisar la inversión pública total del Estado, una especie de oficina de inversión pública que supervisara la concesión del Puerto de la Unión, la construcción del Chaparral, la modernización del aeropuerto, además de lo que le compete al Ministerio de Obras Públicas. Sé que el Puerto de la Unión le compete a CEPA, que el Chaparral le compete a CEL, pero si hubiese un ministro que de alguna manera estuviera empujando y contándole las costillas a los otros de cómo va el avance en esta infraestructura estratégica que durante la administración del presidente Funes se retrasó muchísimo o no avanzó en nada, entonces creo que podría haber ahí alguna situación importante. Y el último comentario es que hay otros ministros que ocuparon diferentes carteras que ahora los están mandando a otras, caso del ministro de Seguridad que se va a la superintendencia del sistema financiero, en la que, bueno, la expectativa es que se haga una función transparente de cara al público, ¿verdad? Y que sobre todo, insisto, se hagan acompañar de personas que complementen sus conocimientos en esas áreas. Por lo demás, la apertura que el presidente Sánchez Serén le invite a tener a cada uno de esos ministros con distintos sectores, yo quiero hablar principalmente por el empresarial, es importantísimo porque en la medida en que podamos hacer sinergias, trabajar juntos, que se escuchen las ideas y que se le permita a técnicos de nuestras instituciones dar consejos e inclusive trabajar junto con los ministros, sería importante principalmente para la gente, porque si el país crece económicamente, la gente se beneficia porque sale de la pobreza y consigue empleo, ¿verdad? Jorge, usted conoce a bastantes de los funcionarios nuevos, diríamos, porque hay algunos que tienen un perfil muy bajo, que nunca la gente en general los hemos conocido, pues, ¿verdad? Pero usted los conoce de los tiempos de antes. Y le dejo esa pregunta por un lado. Y por el otro es también ese trabajo en equipo. ¿Usted visualiza ese trabajo en equipo o visualiza una comisión política diciéndole a los ministros qué hacer? ¿O es los ministros integrados en diferentes comités, como el económico, como el social, como el político, de seguridad, los que harían el trabajo? ¿Y qué capacidad podría haber de formar esos equipos de trabajo? Bien, yo creo que este gobierno es definitivamente de un partido político. A diferencia del gobierno anterior, este está claro que es un gobierno del FMLN, sin duda. Y este es el primer gobierno real y de verdad del FMLN. ¿Quién preside? Un miembro, ex miembro histórico de la comandancia, uno de los 5 comandantes del FMLN, si alguien tiene alguna duda. Cuando uno revisa el gabinete, pues está tanto en los temas claves estratégicos como seguridad, como economía, en este caso con la visión que a mí me parece que se está planteando, pues con un cuadro acostumbrado a dirigir, con liderazgo, como es Roberto Lorenzana, y de absoluta confianza del partido y miembro importantísimo del partido, con una enorme experiencia política adquirida en la Asamblea Legislativa, y bueno, yo con lo que he escuchado y con su conducta en sus relaciones con el sector privado, etcétera, una persona que corresponde con esta visión que estamos señalando de necesidad de diálogo, de conversación de inmediato, pero que no se quede en el simple diálogo, sino que llegue a compromisos, y por consiguiente los compromisos a realizaciones, a hechos en el que yo pueda decir, hombre, yo opiné tal cosa, se consideró que valía la pena y miren, se está implementando. De esa manera es que se gana la confianza. Yo tengo la impresión que como este es el primer gobierno, y cuando uno hace política, no quiere quedarse solo con una verde. Entonces yo estoy convencido que al FMLN le va a interesar
volver a ganar la presidencia. Y eso pasa entonces por una serie de acciones de conducta de gobernabilidad, pero también de gobernanza, es decir, de capacidad de administrar el Estado, de ser eficaz, de ser eficiente. Y la eficiencia ahora, tal como dijo Luis Mario, pasa por la transparencia. No hay duda que hemos avanzado en una serie de institucionalidades desde el punto de vista formal, que ahora la sociedad va a demandar cada vez más por los medios de comunicación, por las redes sociales, etcétera, una mayor demanda del cumplimiento de esa institucionalidad. Hoy abre uno un periódico y encuentra cuáles cosas son los que determinado presidente o funcionario dijo que no tenía acceso a la información. La ciudadanía ve eso y dice, ¿a cuenta de qué no se va a conocer un gasto en una cosa que es plata nuestra, pues, y no son gastos personales? Digo esto porque yo sí creo de que la experiencia anterior, creo que le permite al FMLN, que quiere perspectiva, que tiene plan de largo plazo, estoy de acuerdo, ¿no?, con él, lo va a modificar o no, eso es otra cosa, pero es un partido con visión de largo plazo. Y es un partido donde para ellos el partido es determinante, es lo estratégico, y por consiguiente el continuar en el gobierno es clave para su visión, esa estratégica, histórica, de largo plazo. Creo entonces que van a preocuparse precisamente por lo que estamos hablando. Creo que es evidente de que si no tienen una cabeza que simplemente en buena parte le va a tocar a eso al secretario técnico para recuperar esa visión de una especie de superministro que coordina, que es el director de la orquesta y sabe que allá están tocando los violines y que aquí están las violas y que en qué momento deben de sonar y no que cada uno agarre por su cuenta a tocar lo que le da la gana. Yo creo que eso es evidente por necesidad. Cada vez más es un problema de necesidades. Y luego también, no hay ninguna duda que al interior del FMLN, con las relaciones, con las experiencias de empresas como Alba Petróleos, creo que ha ido caminando a un pragmatismo, a una realidad de que no es posible avanzar ni salir de esta crisis sin el sector privado. Que quien tiene que hacer las grandes inversiones y la gran generación de empleo es el sector privado, y Óscar Ortiz ha sido transparente y claro y genial en esa actitud. Yo espero que estos planteamientos que hace Óscar, ahora que va a ser vicepresidente, hombre, se mantenga esa visión que nos vendieron en la campaña de Salvador y Óscar. Entonces, porque alguien me decía, mira, el problema de la experiencia es que cuando le ponen una banda aquí a un ser humano, se transforma. Decía, yo espero que no, que si nos vendieron Salvador y Óscar, que es mejor visión de equipo, hombre, eso se traduzca evidentemente en equipo y en liderazgo para el tema de gobernanza. Y creo que la gobernabilidad va a estar relacionada con eso. Una gobernabilidad democrática pasa por respeto a las instituciones, sí, pero satisfacción y transparencia de gobernar y satisfacción de las principales necesidades de la población. Y creo que aquí alguien me dijo, Jorge, pero ¿vos crees que has tocado, que este país ya tocó fondo? Pues sí, hombre, sí, a mí me parece que sí. Ah, bueno, entonces no hay problema. Y aquí en adelante todo es para arriba. ¿Ves? Así muy optimismo social cristiano. ¿Ves? Pero bueno, yo espero que esa actitud sea tomada ahora y creo que no les va a quedar espacio. Si no, el frente que se olvide, ¿verdad?, que no va a continuar nunca y hasta aquí llegaría, y espero que no sea así. Y pasaría de la y pero por beneficio de todos, el éxito de este gobierno al final beneficia a mi familia, a mis nietos, ¿verdad?, y a los suyos y a los demás. Entonces, estamos en el mismo barco. Bueno, vamos a un corte comercial y a la vuelta redondeamos un poco las ideas para ya ir viendo esa visión de futuro del país. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.